Buenos días, qué lindo encontrarla acá. ¿Cómo se llama usted? Francisco Tito Velasco Yunguyo de origen. ¿Y dónde estamos acá? Estamos en la planicie del Cerro Cutimbo. De acá se divisa muchos achachilas, que son deidades telúricas del lugar. Empecemos mirando al sur, donde está lloviendo en este momento, es el Huencasi. En un tiempo estaba cubierto de nieve, pero en los últimos tiempos ya no tiene nieve. Seguimos bajando, hay un cerro allá al fondo, se llama, eh, sigamos bajando por acá, a ver, otro cerro muy importante, sigamos recorriendo, Atoja, es el cerro de Chucuito, es una deidad muy importante. Hay el Auqui y el Taika Atoja. El Auqui es el más pequeñito y el Taika es más grande. Al frente, directamente, donde está acá, es el Cancharani, que es el Apu de Puno. Y así acá en los cerros que estamos también están San Antonio Esquilachi, ¿no? Las minas de San Antonio Esquilachi. Entonces estamos rodeados de todos los achachilas, no estamos solos acá, y eso es muy importante. Cuando invocamos a todos ellos para que nos proteja, y siempre agradeciendo en estos días que es de alta densidad en estos lugares, alta densidad ritual, ¿no? Me refiero. Entonces vamos a hacer una ritualidad ahora a los Efectivamente, achachilas. agradeciendo, porque es importante agradecer por, por todo lo que nos ha deparado en este presente año, y continuaremos así agradeciendo. Hay momentos para pedir, pero ahora es solamente agradecimiento por la salud personal, familiar, grupal, y sobre todo lo que nos trae bienestar. Son las chacras, los animales, las uyuas, como nosotros lo llamamos, el agua y todo esto, ¿no? Los pastos, eh, todo esto, el buen tiempo que nos... ¿Cómo se dice en Aymara hacer esta ritualidad? ¿Lo puede decir en Aymara, por favor? Que es su idioma. Loctaña, suma loctaña, ¿no? Pana caja, askiki pana, haniki liwasaroja, kuna hanwalinex apainis panti, hanchukawa, nana, masuma, chuimajata, arsta, tupanaca loctarakta. Gracias, muchas gracias.